In progress. Universitaria en nutrición, UBA, recibida en la UBA, es magíster en diabetes en la Universidad de El Salvador, docente autorizada en nutrición en la Universidad de Buenos Aires también, es miembro titular de nuestra sociedad y aparte es coordinadora del Comité de Factores de Riesgo Cardiovascular y Diabetes también en nuestra sociedad. Bueno, hoy Marina va a presentar el Ateneo, y junto con Verónica e Inés Landó, que van a estar haciéndose cargo del caso clínico. Así que bueno, te doy la palabra a vos, Marina, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Bueno, gracias, Victoria. Bueno, yo soy la doctora Marina Margosian, soy la coordinadora del grupo de trabajo de factores de riesgo cardiovascular y diabetes mellitus. Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un caso clínico muy interesante que lo vamos a ver. Pero bueno, ante todo quería agradecer a la Sociedad de Nutrición por habernos dado este espacio para desarrollar nuestra actividad, que tanto nos gusta hacer. Agradecer a la doctora Victoria Salinas, que nos convocó, a la doctora Eva López González, la presidenta de la sociedad y también miembro de nuestro grupo de trabajo, aquí presente. Y, por supuesto, a nuestras disertantes de hoy, la doctora Fernanda Rodríguez. Ella es médica especialista en diabetes, trabaja en el Hospital Avellaneda de Tucumán, en el Centro Endocrino y Metabólico de Tucumán, y es asesora médica de la Fundación Acuna de Tucumán. Ella nos va a presentar el caso clínico. La doctora Verónica Costamagna Faveto, que es médica diabetóloga especialista en nutrición, coordinadora de CEPA, Centro de Diabetes Pilar, y médica diabetóloga del CEMIC, nos va a hablar sobre el abordaje de este paciente. Y la licenciada Inés Landó, licenciada en nutrición, coordinadora del sector de nutrición de CODIME, consultores en diabetes y enfermedades del metabolismo, y docente en cursos de posgrado de la Sociedad Argentina de Nutrición y de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que bueno, dicho esto, damos por comenzado el Ateneo, así que empezamos con la doctora Fernanda Rodríguez, que si nos puede compartir la pantalla, ya arrancamos. Está muteada, chicas. A ver si podemos... Laura, ¿la podés desmutear a la doctora Fernanda Rodríguez? Sí, Vicky, un segundito, estoy intentando hacer eso, sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Hola, se te escucha. Perfecto. Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas. Los saludo desde acá, desde Tucumán, desde el norte del país. Y bueno, tenía a mi cargo la presentación de un caso clínico, de la vida real, de la vida misma, que nos puede pasar a todos en el consultorio. Como dijo Marina, soy la doctora Fernanda Rodríguez. Algo muy importante es que además de hacer asistencial, me dedico también a lo que es educación terapéutica en diabetes. Y agradezco este espacio valiosísimo para compartir con colegas. Hay alumnos, hay nutricionistas, hay médicos residentes, y creo que estos espacios son valiosísimos para opinar, aprender e intercambiar. Diabetes LADA. Hay nuevas formas de presentación.
no me permite pasar la presentación. Tenés que tocar sobre la pantalla y ahí vas a poder Ahí está. pasarlo. Perfecto, gracias doctora. Sin conflictos de interés. Y bueno, este es el caso de Juan, un paciente de sexo masculino que inicia su consulta en el servicio de diabetes en mayo del 2019. En ese momento tenía 38 años de edad, con diagnóstico de diabetes desde hacía 2 años. Luego del fallecimiento de su mamá, comenzó con los síntomas cardinales propios y un descenso de peso. De hecho, descendió 3 kilos, en 3 semanas descendió 6 kilos, disculpe. Tiene antecedentes familiares de diabetes, su mamá falleció por un infarto agudo de miocardio en contexto de diabetes descompensada. El paciente es tabaquista crónico, fuma de 3 a 5 cigarrillos por día, desde los años de facultad. Otro factor de riesgo, si lo quieren así, el paciente es médico. Refiere hipertensión arterial como antecedente nosológico bajo tratamiento con enalapril 10 miligramos 1 por día. No tenía antecedentes cardiovasculares al momento del ingreso, y sí un hipotiroidismo bajo tratamiento con T4 o levotiroxina 75 microgramos día. Este hipotiroidismo no tenía valoración previa y la levotiroxina la tomaba en forma irregular. En cuanto al tratamiento farmacológico, Juan venía tomando metformina, 1000 miligramos 2 por día, más glimepirida, 4 miligramos también 2 por día. Cuando se le hace el examen físico en el consultorio, presentaba los siguientes parámetros: una TA de 137-114 milímetros de mercurio y una glucemia capilar de 255 miligramos decilitro. En cuanto a la antropometría, presentó peso de 131 kilos, una talla de 1,75, con un IMC de 42 y una circunferencia abdominal de 121 centímetros. Trae un laboratorio inicial que informa hemograma, eritrocitos 4.230.000, un hematocrito de 38 y una hemoglobina de 12.8. Con una glucemia en ayunas de 216 y una hemoglobina glicosilada de 9.6%. ¿Qué decía su perfil lipídico? Colesterol total 230, un HDL de 48, un LDL de 138 y triglicéridos de 172 miligramos decilitros. Una función renal conservada. En cuanto a la entrevista nutricional, comenta que realiza 3 comidas diarias con almuerzo express en horario laboral, o sea, las apuradas, consistente en sándwiches de distinto tipo. Él cena tarde, pasadas las 22 horas, y acompaña las comidas con gaseosas light y pan. Consume una fruta por día o ninguna, con escaso consumo de verduras. Los fines de semana aumenta la ingesta de harinas y su bebida alcohólica de consumo diario es la cerveza. De lunes a viernes trabaja horario corrido y duerme solo 5 horas por noche. Él mismo manifiesta que su ritmo de vida es muy estresante. Se automedica, de hecho, con ansiolíticos a bajas dosis. En ese momento se inicia una consejería nutricional aplicando el método del plato en consultorio. Obviamente se solicita también una interconsulta con el especialista en nutrición. Cuando regresa Juan a la segunda consulta, un mes después para control, se observa una leve mejoría en el automonitoreo glucémico, a pesar de todos los ajustes nutricionales que hizo, y se recomendaron en la primera consulta. Peso actual de 130 kilos. Se decide iniciar glargina 20 unidades, más metformina 850 miligramos 2 por día. Se lo cita una semana después, regresa, presenta una respuesta favorable, pero persistían hiperglucemias postprandiales, por lo que se decide intensificar la insulinoterapia. Se agrega glulicina en bolos preprandiales, iniciando
un entrenamiento en recuento de hidratos de carbono con un ratio de 1 en 15 y una sensibilidad de 1 en 50. Teniendo en cuenta la edad de Juan, cómo inició su diabetes y la escasa respuesta que presentó al tratamiento con agentes orales, se solicitan estudios de autoinmunidad. Se los hace en un laboratorio de referencia acá en San Miguel de Tucumán. ¿Y qué me dicen esos laboratorios? Presentó un anti-GAT de 145 para un valor de referencia de hasta 10. Un ICA mayor a 120, siendo positivo fuerte, más de 120. Un péptido C de 0.9 para un valor de referencia entre 0.8 a 5.2. ¿Qué decía el perfil tiroideo? TSH de 1.43, T4 libre de 1.31, y este aquí que tenía un anti-TPO de 395.4 para un valor de referencia de hasta 10. Con este laboratorio se confirma diagnóstico de diabetes LADA. En este escenario, cuando se le explica al paciente cuál era su diagnóstico definitivo en cuanto a su diabetes, él mismo comenta y aporta que mientras estuvo todo este tiempo con agentes orales, nunca logró llegar a las metas glucémicas. De hecho, el indicador de seguimiento y de control que él tenía, así lo demuestran. En el 2017 presentó una hemoglobina glicosilada de 12, 2018 9.8, en el 2019, que es cuando él realiza su primera consulta, 9.6, ahí iniciamos la insulinoterapia y luego de casi un año de tratamiento, el paciente con la hemoglobina glicosilada solamente en ese momento logramos llegar a la meta de 7%. En ese momento, como todos, cualquiera de nuestros pacientes, deja de venir a la consulta periódica. Un año después, en 2021, Juan reaparece, y esta vez relatando algo muy curioso, que estando de vacaciones en enero, presentó síndrome coronario agudo, consistente en cuadros de anginas inestables. Él mismo, como es médico, consulta a un médico cardiólogo. Y los estudios demuestran esto. Una cinecoronariografía que mostraba lesión de grado suboclusivo del 95% en tercio proximal de la descendente anterior. Y la perfusión miocárdica compatible con isquemia de región media de cara anterior. Un evento coronario. Al momento del episodio coronario, Juan presentaba perfil lipídico en meta y buen control glucémico. Esto es lo que me comenta el paciente, pero no aporta datos de laboratorio. Y tampoco presentó enfermedad vascular periférica. Luego de este susto, porque él lo define como un susto, Juan inicia cambios en el estilo de vida. Deja de fumar, realiza 30 minutos de cinta, 5 de los 7 días de la semana, comienza con sistema de monitoreo continuo de glucosa y asociado a cambios en la alimentación. Él mismo define que su alimentación es entre una low carb y una mediterránea. Recuerden que es médico. Y tiene un peso actual de 111 kilos con una talla de 1.75. El peso inicial era de 130. Ahora el IMC es de 36, con una circunferencia abdominal de 117 centímetros para un previo de 121. ¿Y qué me dice este laboratorio actual? Que él mismo se lo solicita y ya me lo trae. Un hemograma de 4.370.000, un hematocrito de 39, una hemoglobina de 12, una glucemia en ayunas de 135, una glicosilada de 7.3, una proteína C reactiva de 1.3, la anterior estaba duplicada, como marcador de reacción inflamatoria sistémica, un HDL de 73 y un LDL de 92. ¿Cuál es el tratamiento actual de Juan?
glargina 300, 38 unidades día, glulicina, según conteo de hidratos de carbono con un ratio de 1:15, aspirineta, 1 con el desayuno, valsartán 160 por la mañana, carvedilol 12.5 a la noche, rosu de 40 a la noche, y Jardiance Duo 12.5/850, 1 por día, perdón, empaglifosina/metformina. ¿Cuál es la impresión diagnóstica de Juan? Evidentemente, atrás de toda esta historia de diabetes hay un contexto también relacionado con su profesión. Este es un paciente con diagnóstico de diabetes LADA asociado a tiroiditis de Hashimoto. Es un adulto joven de 43 años con múltiples factores de riesgo cardiometabólicos, asociado a mala higiene del sueño y altos niveles de estrés. De hecho, ya presenta enfermedad cardiovascular. Una base autoinmune asociada a obesidad y sus complicaciones. Por eso el mensaje final es que pensemos en diabetes LADA. Y esto, con esta conclusión, le doy pie a la doctora Vero para que nos dé todo el marco teórico acerca de la diabetes LADA de Juan. Gracias, Fernanda. Perdón. Excelente disertación. Bueno, le quería avisar a la audiencia que cuando terminemos con las 3 disertaciones van a poder hacer preguntas a través del chat del Zoom. Así que, bueno, Vero, cuando quieras, podés compartir. Sí, quiero compartir, pero me dice que tendría que, a ver ahora. Tendría que cerrar, Fer. Sí, ya está eso. Ahí está. No se ve total, a ver. Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Fer, el caso muy interesante. Ahora vamos a ampliar la bibliografía. Gracias a la sociedad y al grupo de trabajo por permitirme estar en el Ateneo. Y bueno, mi nombre soy la doctora Verónica Koch-Damanian y vamos a hablar de este tipo de diabetes. Hay nuevas formas de presentación. No presento conflictos de interés. ¿Qué quiero? Se va yendo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, en la clasificación de la de 1997, la clasificación de diabetes se basaba sobre todo en 4 ítems: en la autoinmunidad del paciente, en la velocidad de pérdida de la secreción insulínica, en la edad del diagnóstico y en la presencia de la autoinmunidad. Y en base a esos 4 factores se clasificaban diabetes tipo 1, 1A y 1B, 1A un 95%, de los cuales la mayor frecuencia era que se podía censar la autoinmunidad, 1B sin poder censar esta autoinmunidad, diabetes tipo 2 de acuerdo al grado de alteración en la resistencia a la insulina y algún grado de dificultad en la secreción, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Con el tiempo empezamos a ver la característica fenotípica de estos pacientes no englobaban en todas las clasificaciones. Fue así que en la OMS 2021 se abrieron nuevas clasificaciones y englobaron a un tipo de diabetes como diabetes mellitus híbrida, que es la diabetes inmunomediada del adulto, que es justamente la que vamos a hablar hoy, y de la diabetes tipo 2 con tendencia a la cetosis. Este grupo de pacientes, diabetes tipo 2 con tendencia a la cetosis, abarca a aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que frente a una situación de estrés hace una cetoacidosis y requiere insulina, que luego de esa situación de estrés, cuando pasa, puede volver con los antidiabéticos orales. Hay otra clasificación acá que integra esta nueva clasificación, y es la diabetes mellitus sin clasificar, y acá puntualmente es más que nada para los profesionales actuantes, para los médicos, que en algún momento, por fenotípicamente, el paciente no se engloba en ninguna clasificación y
momentáneamente, provisoriamente, puede estar en este grupo, pero después va a haber que reclasificar al paciente. Otra característica de la OMS 2021 es que ya la diabetes tipo 1 no la divide en 1A y 1B, sino que la engloba como diabetes tipo 1. Cuando hablamos o cuando pensamos en la diabetes ADA, en la diabetes inmunomediada del adulto, generalmente estamos frente a un paciente, un adulto mayor, una persona de 30 años, aunque inclusive puede verse en pacientes más jóvenes. La característica clínica es como un paciente, un diabético tipo 2, pero generalmente con un normopeso o puede tener un sobrepeso leve. El control metabólico puede tener una insulinodependencia de varios meses, inclusive años, pero generalmente al plazo de los meses o algunos primeros años, el paciente empieza a requerir insulina. El péptido C suele estar bajo o normal, y el anticuerpo predominante en estos pacientes es el anti-GAD. O sea, LADA se asocia con las características genéticas e inmunológicas de la diabetes tipo 1 infanto-juvenil, pero comparte estas características genéticas de la diabetes tipo 2 que hace que sea una enfermedad muy heterogénea, con una heterogeneidad genética característica. Esto hace la necesidad de que tengamos de mejorar esta clasificación y evaluar estos predictores inmunológicos, metabólicos y esta progresión de la enfermedad para aportar un buen adecuado tratamiento para una adecuada respuesta, o sea, algún enfoque más personalizado en el tratamiento de esta patología. Por lo que vemos que la autoinmunidad afecta la estrategia del tratamiento. Pacientes con diabetes autoinmune pueden comenzar con insulina o una terapia basada en incretinas o una combinación de ambas. Lo que tendríamos que evitar acá es el tratamiento con las sulfonilureas por una pérdida más rápida de la capacidad secretora del páncreas. La autoinmunidad no es igual a insulinoterapia. La progresión de la enfermedad del tratamiento de la insulina es más rápida en los pacientes con autoinmunidad que aquellos diabéticos tipo 2. E independientemente de la edad, estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes asociadas, por lo cual es de buena práctica pedir para descartar tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la diabetes tipo 1 y el ADA son apenas distinguibles inmunológicamente, pero la diabetes tipo 1 tiene una mayor carga inmunogenética, múltiples anticuerpos a títulos mucho más altos, un menor péptido C y una pérdida más rápida del péptido C. En cambio, en la diabetes autoinmune del adulto, el anticuerpo predominante es el anti-GAD, con nivel o presencia de otros anticuerpos y un péptido C no tan bajo, y esto podía ayudarnos a predecir el curso clínico de esta enfermedad. Con respecto a los pacientes, la prevalencia de los pacientes con anticuerpo GAD en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, la prevalencia es de acuerdo a dónde se hace la serie de estudio, pero más o menos alrededor entre un 3 y un 14% de los pacientes que son previamente clasificados como diabéticos tipo 2 en realidad tienen autoinmunidad positiva. El anticuerpo más prevalente por lejos es el GADA, y estos pacientes tienen mayor requerimiento de insulina más temprano que al comparar con los pacientes sin autoinmunidad. Acá les quiero mostrar dos artículos de prevalencia del ADA. El de la mano izquierda es para evaluar la prevalencia en un país subdesarrollado, y ellos quisieron evaluar la prevalencia y en qué grupo etario. Acá se incluyeron una N de 156 pacientes diabéticos mayores de 60 años sin cetoacidosis diabética y sin uso de insulina en los primeros 6 meses al diagnóstico, con una duración de la enfermedad de 5 años. Acá la prevalencia arrojó un 5,1%, y la distribución, de acuerdo a la edad, la mitad de los pacientes con anticuerpos positivos se encontraban en el grupo etario entre 30 y 49 años. En el estudio de la mano derecha, en realidad, son varias series de estudios, y acá lo que demuestra es que mayor frecuencia de la prevalencia del ADA se ve en el norte de Europa, y pareciera una menor frecuencia en el sur de Europa, Asia y en Estados Unidos, y esta prevalencia se basó por la presencia de anticuerpos de carboxilasa ácido glutámico. Por lo cual, la diabetes autoinmune del adulto parecería ser
inclusive la diabetes LADA, es más prevalente que la diabetes tipo 1 de comienzo de la infancia y es la forma más frecuente de diabetes autoinmune. Este es un estudio que se hizo acá en la Argentina, en el Hospital de Clínicas, de autoría del doctor Gustavo Fletcher. El objetivo era acá determinar si la autoinmunidad estaba presente en pacientes adultos mayores, diagnosticados con diabetes tipo 2, y comparar las características clínicas de estos pacientes. Acá se reclutaron 153 pacientes mayores de 65 años y con un índice de masa corporal de menos de 30. La prevalencia arrojó acá una prevalencia de 15,68%, de los cuales la autoinmunidad más frecuente, o el anticuerpo más frecuente fue el anti-GAD, seguido por el CINT8. Una característica de los pacientes con autoinmunidad era que requirieron insulina más precozmente y que presentaban un peor control glucémico. Como conclusión, la autoinmunidad con GAD y con CINT8 son dos marcadores útiles para identificar pacientes adultos mayores que presentan un mal control metabólico y que necesitan más tempranamente insulinoterapia. Cuando uno está enfrente de un paciente con un posible LADA, lo que podemos hacer es un score en el cual son 5 ítems, edad menor de 50 años al momento del diagnóstico, con un índice de masa corporal de menos de 25, síntomas de hiperglucemia al momento del diagnóstico, y asociados, ya sea por familiar o personal, a alguna enfermedad autoinmune. 2 ítems o más tienen una sensibilidad diagnóstica de un 90%. Con respecto a las complicaciones micro y macrovasculares del LADA, a nivel microvascular, las complicaciones son similares en la diabetes tipo 2, se relacionan con un mal control metabólico. La prevalencia e incidencia de neuropatías son similares en anticuerpos positivos y en diabetes tipo 2, pero la microalbuminuria parecería ser algo menos frecuente en el LADA. Con respecto a lo macrovascular, uno podría sospechar en el LADA tener menos riesgo cardiovascular comparado con el paciente diabético tipo 2 con la insulinoresistencia, pero hasta la fecha no hay evidencia de un menor riesgo cardiovascular. De hecho, la prevalencia y la incidencia son similares en la enfermedad coronaria y cerebrovascular, por lo cual el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares desde la misma forma tanto en el LADA como en la diabetes tipo 2. Excepto por esta menor prevalencia de nefropatía, los pacientes LADA tienen el mismo riesgo similar de complicaciones micro y macrovasculares que los pacientes diabéticos tipo 2. El manejo de los factores de riesgo cardiovascular en el LADA debería ser tan intensivo como en los pacientes con anticuerpos negativos. En sujetos LADA con altos títulos de anticuerpos se asoció también patologías autoinmunes, por lo cual se recomienda un screening de otros anticuerpos, sobre todo de tiroiditis de Hashimoto. Con respecto al tratamiento, no hay guías específicas para el tratamiento del LADA, generalmente se basan en el criterio o en la experiencia de cada profesional actuante. En general son tratados con antidiabéticos orales, y se han realizado diferentes estudios para evaluar la insulinoterapia y agentes no insulínicos. Cuando uno se basa en los tratamientos basados en las pruebas de laboratorio, pacientes con anticuerpos positivos y que no requieren de entrada insulina, lo ideal sería inhibidor de BP4 o insulina y contraindicar el uso de las sulfonilureas por el tema de la disminución o del empeoramiento de la secreción de la célula beta. Con respecto al tratamiento de insulina, algunos estudios han demostrado que un tratamiento temprano con insulina en pacientes LADA conduce a un mejor control metabólico, que es seguro y bien tolerado, y lo que les decía anteriormente, que mientras que se deterioró con aquellos tratamientos de forma convencional. Estos estudios son estudios de antes del 2010, los que comparaban insulina con un tratamiento convencional, y el tratamiento convencional incluía metformina y sulfonilureas. Los valores del péptido C se conservaron mejor en el grupo que recibió insulina. Hasta el día de la fecha no hay estudios comparando tratamiento intensificado en los pacientes LADA, por lo cual se justificaría una realización de estudios adicionales para explorar mejor el tratamiento insulínico en estos pacientes. Con respecto a la metformina, hay muchos estudios. Estos estudios tienen una marcada heterogeneidad.
ya sea en la edad de los pacientes, el inicio del debut de estos pacientes, en la dosis que se utilizan. Estos estudios sí se evidenció una disminución de la dosis de insulina, pero no se sabe en cuánto tiempo, en cuántos años se mantiene esta reducción insulínica. No está claro si tiene beneficios cardiovasculares y en estos estudios no se han evaluado modificaciones en el péptido C. Por lo cual se necesitan estudios clínicos de calidad que evalúen el efecto de la metformina, ya sea como monoterapia o combinada con otros tipos de fármacos en personas LADA. Con respecto a los inhibidores de PP4, acá les muestro 2 estudios. Fíjense la N, son Ns muy pequeñas. El de la mano izquierda son 66 pacientes y se compara el tratamiento de insulina con un inhibidor de PP4 durante un seguimiento de 21 meses. El control metabólico y la función de las células beta fue similar en los pacientes tratados con insulina y con sitagliptina, independientemente de su inmunidad. Estos hallazgos podrían ser útiles para las opciones de tratamiento en los pacientes LADA. Con respecto al otro estudio que les traigo, son 30 pacientes LADA diagnosticados recientemente, y acá se aleatorizaron uno en uno, insulina más un inhibidor, que en este caso fue la sitagliptina, o insulina sin cita. Los pacientes con LADA tratados con sitagliptina e insulina mantuvieron la función de las células beta en comparación de aquellos que recibieron solamente insulina, y esto podría ser por un efecto inmunomodulador de los DPP4. Las glifosinas. El estudio de PIC que se realizó con la dapaglifosina en pacientes diabéticos tipo 1, acá sí se vieron beneficios con respecto a la reducción de dosis de insulina, a la reducción de la hemoglobina glicosilada, reducción en el peso, y sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Lo que sí se vio es un mayor riesgo a la cetoacidosis, y en este cuadro no se evaluó los cambios en el péptido C. Sin embargo, datos recientes sugieren que estas propiedades de este grupo de fármacos cardiorrenales, inclusive en pacientes no diabéticos, podríamos extrapolarlos en los pacientes, en los individuos LADA, con niveles no tan bajos de péptido C. Entonces podríamos considerar este grupo de fármacos, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y a los agonistas del GLP-1, como tratamiento en pacientes con diagnóstico LADA, pero con producción preservada de insulina y con alto riesgo cardiovascular. Acá les quiero compartir una guía práctica de a quién pedir anticuerpos. Entonces, frente a un paciente mayor de 25 años, con un índice de masa corporal menor de 25 y síntomas leves, sería de buena práctica pedir anticuerpos. Acá está puesto pedir 2 anticuerpos, pero hay que ver en qué lugar nos movemos, dónde trabajamos. Con pedir, sobre todo el más prevalente, el anticuerpo GAD más el péptido C, podemos llegar a un diagnóstico. En el caso de que la clínica sea muy marcada y el GAD nos dé negativo, sería aconsejable pedir otro anticuerpo. En prevalencias sería el SINT8. Entonces, 1 o más anticuerpos positivos con péptido C normal o bajo, podemos llevar a un diagnóstico de diabetes autoinmune del adulto. Y acá les quiero compartir, es un algoritmo diagnóstico, esto es un panel de expertos. Ellos aconsejan, es un grupo italiano, lo que ellos aconsejan es, una vez que uno tiene el diagnóstico, anticuerpos positivos, tenemos el diagnóstico de un paciente LADA, basarnos el tratamiento más personalizado con respecto al péptido C. Paciente LADA, péptido C menos de 0,3, directamente insulina. Paciente con un péptido C entre 0,3 y 0,7 nanomoles por litro, ellos aconsejan el uso de la metformina, ir controlándolo cada 6 meses, y desaconsejan el uso de las sulfonilureas. Se basan en las guías terapéuticas de ADA o en las guías europeas, por lo cual aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal aconsejan el uso de CGLT2 o GLP-1, bueno, de acuerdo a su patología de base. Y como dato positivo, a mí me pareció en pacientes con enfermedad cardiovascular,
una combinación de CGLT2 o GLP-1, pero con insulina basal y la hemoglobina glicosilada es igual a 9. Y aquellos pacientes que no tienen una enfermedad renal o cardiovascular establecida, el descenso de la glucemia en aquellos pacientes con 0,3 y 0,7 de péptido C, acá exponen inhibidores de P4, GLP-1, CGLT2 y las TZD como otra posibilidad. Por lo cual, resumiendo la nueva clasificación, pensemos en LADA. Acordémonos que un 10% de la población diagnosticada como diabetes tipo 2 es LADA. Esta nueva clasificación, la nueva nomenclatura, es una diabetes inmunomediada de adulto de lenta evolución. Y como conceptos finales, la diabetes autoinmune del adulto es más prevalente que la diabetes tipo 1 de comienzo de la infancia y es la forma más frecuente de diabetes autoinmune. Alrededor del 10% de los adultos diagnosticados inicialmente como diabetes tipo 2 es LADA. El diagnóstico inadecuado y un mal manejo del LADA pueden aumentar el riesgo de las complicaciones, tanto micro como macrovasculares, y afectar así la calidad de vida y aumentar la mortalidad de estos pacientes. LADA tiene las mismas características genéticas e inmunológicas de la diabetes tipo 1 y comparte estas características genéticas de la diabetes tipo 2, por esto esta heterogeneidad en su presentación clínica. La detección de anticuerpos para identificar a los pacientes LADA se enfatiza por la posible necesidad de una estrategia y un tratamiento adecuado. Eso es todo. Ahora sigue entonces el tratamiento nutricional. Sí. Gracias, Vero, muy interesante. Nada. Gracias por actualizarnos con tanto conocimiento nuevo. Le damos la palabra a Inés. Bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahora está? estoy... ¿Se ve, no? Sí. Yo lo veo bien, no sé si ustedes lo ven bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco a la Sociedad Argentina de Nutrición por haberme convocado, a la doctora Eva López, a la doctora Marina Margosian, a mis colegas y a todo el equipo de Factores de Riesgo y bueno, a todos los que están acá. Bien, primero quiero comentar que no tengo conflicto de interés con la industria farmacéutica y bueno, pensando en este paciente, vemos que tiene muchos riesgos asociados, ¿no? Todas las nutricionistas cuando vamos a hacer un plan alimentario, además de tener en cuenta una anamnesis, vemos todos los riesgos, más vale que es con derivación, pero es un paciente con diabetes, con un índice de masa corporal que obviamente en más de 30 es obesidad, y un grado muy severo. Empezó, si bien descendió y ahora está en 36, empezó con un 43 de índice de masa corporal, con un perímetro de cintura que tenía más de 94, es otro factor de riesgo más, que lo bajó de 121 a 117, con hipertensión. Como dijo la doctora Rodríguez, también es médico. Y bueno, el sueño irregular, miren todos los factores de riesgo que encontramos. Era una persona que no hacía ejercicio físico y empezó a partir que empezó a cambiar los hábitos y el estilo de vida, empezó a realizar. Como vimos, el LADA tiene componentes autoinmunes y componentes de insulinoresistencia de la diabetes tipo 2, entonces tiene un sistema de basal bolo, una dosis de insulina de acción lenta y un ratio de hidratos que va a ser la unidad que va a metabolizar la cantidad de hidratos de carbono. Si nosotros pensáramos en el tratamiento intensificado, una persona que hace conteo de hidratos, con este peso tendría un ratio de una unidad cada 3, cada 5. Sin embargo, tiene cada 15 porque justamente empezó la insulinoterapia de forma tardía y tienen como más sensibilidad. Igualmente en este paciente lo que siempre decimos cuando hacemos el conteo de hidratos con una persona que tiene obesidad, primero cambiar los estilos de vida antes que aumentar tanto la insulina, ¿no? Igualmente es una indicación médica. Bien, esta es la anamnesis después cuando el paciente tuvo una intervención con el equipo de nutrición de Tucumán, ya había mejorado los hábitos. Piensen que estaba haciendo el desayuno, si bien era con una fruta y un desayuno tardío, lo empezó a hacer, hacía 3 comidas, pero empezó a incorporar vegetales. Sin embargo, las gaseosas las sigue tomando, como es 500 mililitros por día, las light, ¿no? Es 1 litro, para tener en cuenta el exceso de edulcorante. Sí empezó, que es muy interesante, a agregar legumbres en su plan alimentario, y ahora vamos a ver por qué nos interesa.
y evitó las pastas y el arroz mientras estaba haciendo este plan alimentario que supuestamente era low carb y era una dieta mediterránea. Empezó a evitar las pastas y el arroz por el alto impacto post-glucemia que tienen estas comidas, ¿no? Sin embargo, sabemos que no están ni prohibidas ni contraindicados, pero sí puede llegar a necesitar, depende de la porción, varias dosis de insulina y no dan saciedad. Bueno, esto es un artículo interesante que encontré en Diabetes Care, en diabetes, sobre pacientes que no tenían LADA, ¿sí? Los factores que inciden en el diagnóstico de LADA. Es el bajo peso al nacer, sobrepeso y obesidad, actividad física sedentaria, bueno, ya los estuvieron nombrando igualmente, pero sí me interesó, y todos sabemos que el consumo de bebidas azucaradas, las gaseosas, los jugos artificiales, inciden, son factores positivos como para el desarrollo del LADA, y el tabaquismo. Bien, este es otro artículo dentro, que lo tenía como referencia bibliográfica, donde vemos que el índice de masa corporal mayor a 30 para el desarrollo de diabetes tipo 2, que sabemos que es un factor de riesgo, para LADA también, toman el índice cintura-cadera, LADA es el colorado, ¿no? Bajo peso al nacer, el consumo de gaseosas comunes, ¿no? Más de 2 servings, serían más de medio litro. El tabaquismo, y bueno, factor negativo, o sea que previene la aparición, sería la actividad física, como sabemos. El alcohol se salvó en este caso, igual averigüé, y bueno, el consumo de alcohol era no más de 30 gramos, ¿no? Es un estudio escandinavo. Y después sí, el consumo de pescados de aguas profundas y frías, como sabemos tienen omega 3, con propiedades antiinflamatorias, y bueno, como factor para prevenir el desarrollo de LADA y de diabetes tipo 2. Bien, cuando vamos a hablar de una persona con un plan alimentario en diabetes, con pacientes, está bueno entender la recorrida del plan alimentario, los cambios que hubo. Hasta 1970 se daban dietas muy ricas en grasas, muy ricas en proteínas, pensando que el paciente iba a tener mejoría con su control metabólico, que así lo veían, pero sí había muchas oclusiones y riesgos a infartos por la gran cantidad de grasas saturadas que aún así seguimos viendo, ¿no? Planes alimentarios hiperproteicos sin tener en cuenta la cantidad de grasas saturadas. A partir de 1970 se indicaron los hidratos. El paciente está ubicado acá. Por un lado va a ser tratamiento intensificado, que nos recuerda el DCCT, que es el estudio más importante que se hizo en la diabetes tipo 1, donde los pacientes que hacían conteo de hidratos y ajustaban su dosis preprandial tenían mejor impacto glucémico a las 2 horas y pudieron prevenir un 30 a un 70% la microangiopatía. Por eso es tan interesante. Por el otro lado tenemos un paciente con las características de diabetes tipo 2, donde vamos a tener muy en cuenta el índice glucémico que lo propuso Jenkins en el año 1980. Igualmente nosotros también tomamos estos parámetros para pacientes con diabetes tipo 1, porque el índice glucémico habla de selección de alimentos, y va a dar saciedad, y para evitar el aumento de peso y el descenso en este paciente lo vamos a tener en cuenta, y ahora como vieron también hay dietas bajas en hidratos, la microbiota que se toma tan interesante. Cuando pensé en este paciente me vino la imagen de la pirámide de las normas KDIGO para evitar las nefropatías y para tratar. Solamente en esta base, obviamente que esto es medicamentos, pero la base, fíjense que ahora siempre el cambio en el estilo de vida estuvo, pero sí el descenso de peso, como tan importante para prevenir la nefropatía. Mucho más exigente y cada vez lo vemos más, ¿no? Pacientes con albuminuria, con obesidad y a veces no tienen diabetes. Bueno, este paciente tiene todas, entonces empezó a hacer ejercicio, empezó a cambiar los estilos de vida, había cesado el tabaquismo y empezó a descender de peso y a mejorar su hemoglobina glicosilada, ya se acercaba a 7 y seguro su tiempo en rango está mejor. Bien. Bueno, me habían pedido que hablara sobre las guías europeas nutricionales que fueron publicadas este año en abril en la revista de Diabetología para tratar este paciente. Este artículo que se publicó fue un estudio realizado por expertos en nutrición y diabetes de Europa, también de Canadá, y llegaron a conclusiones luego de una revisión de estudios científicos y de metaanálisis, ¿sí?
y le dieron una categoría, los clasificaron con el método GRADE, que es el que toma como alta evidencia, high, moderada, low o very low, baja o muy baja, ¿sí? Como que los clasificaron a los estudios de acuerdo a la evidencia. Y llegaron a la conclusión que una dieta basada en plantas, mediterránea, con granos enteros, con legumbres, va a ser la indicada ideal para las personas con diabetes. Se refieren a diabetes tipo 2 prácticamente en toda la guía, pero hay pautas para diabetes tipo 1 también, porque sabemos que el plan alimentario mediterráneo es el ideal en la mayoría de las patologías, sí evitar los azúcares simples, las grasas saturadas, sobre todo habla de las legumbres que están procesadas por la industria, porque muchas personas consumen legumbres, pero son milanesas de soja o hamburguesas de lentejas que están llenas de sal, de sodio y de grasas adictivas. También respecto al valor calórico total, dijeron en las personas que tienen, analizaron con alta incidencia, con high, en las personas que tienen que descender de peso, que tienen diabetes tipo 2 o que tienen que prevenir la misma, no existe ninguna dieta mejor que la otra para provocar descenso de peso. Sí estaban de acuerdo con indicar esos planes alimentarios que puedan ser sostenibles por los pacientes, que tengan adherencia. Por eso estos estudios, el DAKIN, el Diabetes Study, el de la prevención de diabetes y el FINISH, que son estudios para prevenir la aparición de diabetes, y el Look Ahead, que es el que tiene como objetivo el descenso de peso entre un 5 y un 7% para mejorar la glucemia, son los que lograron mayor adherencia a largo plazo. No se recomiendan dietas cetogénicas por ser tan bajas en hidratos y por poder tener muchas grasas saturadas, ni tampoco las que tienen más de 70% de hidratos. Bien, y sí basadas en pautas, en patrones de dieta mediterránea, de nórdica y vegetales. También la cultura europea, el consumo, los alimentos en hidratos de carbono ronda entre el 45 y el 55%. Por eso también recomiendan planes alimentarios que se puedan sostener, que tengan por lo menos 45% de hidratos. También refiere las dietas bajas en hidratos mientras el profesional considere que el paciente lo necesita, se puede ver porque hay evidencia científica que mejoran las glucemias, no las muy bajas en hidratos, porque sabemos que no logran adherencia y que necesitamos más estudios con más validez científica. Respecto al conteo de hidratos, sí lo recomiendan diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, y la selección con bajo índice glucémico. Bueno, de nuevo, el tema de estas dietas, no menos de 40% de hidratos, más que nada porque se preocupan en los estudios de cubrir la cantidad de fibra. Si damos dietas tan bajas en hidratos, para cubrir 35 gramos de fibra es súper difícil, sumamente difícil. Lo mismo si queremos menos del 10% de grasas saturadas en el valor calórico. Los beneficios de los granos enteros, ¿sí? Ver la matriz alimentaria, y el exceso de grasas monoinsaturadas es lo que va a hacer que se puedan prevenir eventos cardiovasculares. Bueno, respecto a la fibra, también recomiendan 35 gramos, consideran que si el paciente no llega a consumir la cantidad de fibra que necesita, hay evidencia científica que los suplementos con fibra podrían servir. Los alimentos bajos en índice, nombra también con alta evidencia el índice glucémico respecto a consumir las frutas enteras, los cereales, también evitar los refinados, evitar todas esas preparaciones tipo purés o licuados, ¿sí? Que aumentan tanto la glucemia. Recomiendan menos del 10% de azúcares simples, recomendado por la OMS, el conteo de hidratos que tiene moderada a high, evidencia científica. Respecto al uso de edulcorantes, que es muy interesante, también comenta que pueden ser consumidos, ya que falta todavía mayor evidencia científica para no recomendarlos. Pueden ser consumidos con moderación. Y el ejemplo de legumbres, como dije. Esto no estaba en la guía, pero sí lo traje. Es un estudio hecho en pacientes con diabetes tipo 1 que utilizaban bombas de insulina, y es interesante porque estamos hablando de tratamiento intensificado, y si le recomendamos al paciente una unidad cada 10 o cada 15, no significa que el paciente
va a poder consumir de manera diaria comidas que tengan más de 80 gramos de hidratos, por ejemplo. Se observó en estos pacientes que tienen infusores, que usan también la calculadora Bolo, que las comidas moderadas siempre los lleva a estar mejor con la hemoglobina glicosilada. O sea que tenemos que de alguna forma hacer educación, todos lo sabemos, los que realizamos tratamiento intensificado no es que le damos la lista al paciente y que consuma todos los hidratos de carbono que quiere. Sí hay evidencia científica que un plan alimentario moderado en hidratos va a dar mejor impacto glucémico postprandial, porque también las comidas que tienen más de 80 gramos de hidratos tienen proteínas y grasas. Y sabemos que las proteínas y grasas, cuando superan las grasas un 40 gramos por comida, van a requerir insulina para metabolizarse, pero en forma mucho más tardía. Bueno, respecto a las grasas, sí nombra la necesidad, de acuerdo a evidencia científica, que hay que disminuir a menos del 10% las grasas saturadas. Esto la ADA también lo indica, que debe haber menos de 1% de grasas trans. Las grasas trans que se refieren son las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, no las grasas de rumiantes, ¿no? Y sí recomienda para reemplazar estas grasas saturadas que sea o a través de hidratos de carbono con fibra o a través de grasas poli y monoinsaturadas. No dice el porcentaje, sí le da hincapié a las grasas poliinsaturadas, que siempre nos abocamos solo a las mono. Las mono, como recordamos, el aceite de oliva, la palta, las nueces tienen poli y monoinsaturadas. Los frutos secos sí nombra el Predimed. Recuerden que es el estudio que comprobó que consumiendo 30 gramos de frutos secos, de almendras y nueces, siguiendo una dieta mediterránea, se podían evitar los eventos cardiovasculares en un 30%. Bien, respecto a las proteínas, lo que comenta es que las dietas hiperproteicas no son recomendables porque no tienen estudios a más de 2 años. Si bien también indica que se pueden llegar a dar en personas que tengan el filtrado glomerular mayor a 60 para lograr un descenso de peso, pero tiene que estar realizado por un profesional experto y elegir el paciente acorde, que tiene que ser personalizado. Por lo mismo que expliqué antes, ¿no? Sí recomienda que el rango de proteínas sea de 10 a 20%, siempre que el paciente tenga el filtrado glomerular mayor a 60. Y esto las normas CADIGO también lo indican. En pacientes que tengan más de 65 años, nunca dar menos del 15% del valor calórico total como proteínas, porque tenemos que evitar la sarcopenia y mejorar la masa muscular en estos pacientes. Y en pacientes con nefropatía, ya en un grado mayor a 3, que tienen enfermedad renal, lo que recomienda es que el porcentaje ronde entre 10 y 15. En realidad lo correcto tiene evidencia científica, pero en general lo que se hace es calcular 0,8 por el kilo de peso deseable para ese paciente, y en nefropatía incipiente 1 gramo. Bueno, las normas CADIGO también comentan este tema. Tenemos que recordar que hay muchos estudios y ensayos que se sabe que la microbiota intestinal de los pacientes con diabetes tipo 1, los que tienen enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, tienen disbiosis. Entonces tienen los lactobacillus en menor proporción, hay disminución de estas bacterias que sabemos que mejoran, ¿sí?, el perfil glucémico, el colesterol, esos son ensayos que se están haciendo, y también tienen aumento de Clostridium. Lo que se recomienda para mejorar la flora intestinal es el microbioma, prebióticos, por eso nombra tanto a las legumbres, a las frutas secas, a los vegetales, probióticos, algún yogur por día podría ser, ¿sí? Y el uso de edulcorantes que sea moderado. Existen estudios, ensayos aislados, donde muestran que determinados edulcorantes, diferentes edulcorantes, alteran el microbioma intestinal, pero son ensayos clínicos que falta mayor evidencia científica, y además los distintos edulcorantes alteran distintas colonias, no es que es a una determinada. Y los edulcorantes que son naturales, como el xilitol, por ejemplo, o el sorbitol, en realidad aumentan el lactobacillus, así que favorecería, pero en los pacientes con diabetes se sigue recomendando, y llegaron a la conclusión,
en obesidad, en diabetes, y porque queremos prevenir la aparición de diabetes tipo 2, el uso de edulcorante para evitar los azúcares y de alguna forma indirecta prevenirla. Falta evidencia científica, como sacó el comunicado la Sociedad Argentina de Nutrición. Bien, falta mayor evidencia científica. Esta es una diapositiva que le tengo que agradecer a mi amiga y colega Adriana Agostingorri, la licenciada en nutrición, que dio una charla muy interesante sobre cesación tabáquica y plan alimentario. Como recordamos, este paciente fumaba, entonces en todos los pacientes tratamos de tener en cuenta, evitar el exceso, ¿sí?, de alimentos que hayan pasado por la industria, de aderezos, porque tanto las gaseosas light, como los aderezos, como los condimentos, van a ser estímulos de la dopamina, y es un paciente que que necesita bajar de peso. Y además van a alterar el microbioma. Entonces, todo ese exceso de edulcorante, tenemos que cambiar la microbiota de este paciente y mejorar los hábitos alimentarios. Son pacientes que, si dejaron de fumar, no pueden hacer dietas estrictas, sí recomendar 4 comidas al día, que haya más frutas, más verduras, la alimentación natural, asegurar 2 litros por día, en un paciente con más peso, más cantidad de agua para mejorar la microbiota y para activar un poco el metabolismo, y bueno, esto incidiría en que el paciente esté mejor. Bueno, también en esta guía habla no solo de estudios científicos ni de dietas, sino de alimentos puntuales que son recomendables especialmente para prevenir la diabetes tipo 2, para tratar, y en realidad son alimentos que les recomendamos a toda la población. Los cereales que sean granos enteros, que permanezca el endospermo, el salvado del grano, de trigo, ¿sí?, que no esté tan pulido, porque cuando vamos a comprar panes de salvado, a veces el primer ingrediente es harina blanca, el segundo azúcar, el tercero fécula, y el salvado está lo último. No, tienen que ser panes donde se puedan ver las etiquetas, que el salvado y el integral figuran en los 3 primeros ingredientes. La Asociación Europea recomienda 120 gramos de legumbres por día, cocidas, sería media taza, ¿sí?, de té. Habla de los vegetales y frutas en 800 gramos. Esto significa, vieron el plato saludable, medio plato de verduras y cerca de 3 frutas al día. Con esto se cubriría. Las frutas que recomiendan son las que tienen menos de 10% de hidratos. No es porque las demás no estén, un paciente con diabetes no pueda consumirlas. Si pensamos en uvas, que son también antioxidantes, que tienen fibra, y bananas, se pueden indicar. Lo que pasa es que estas frutas coinciden que tienen pectina, tienen fibra soluble, la manzana, la pera tiene pectina y sorbitol, los frutos rojos también, las naranjas, o sea, los cítricos tienen, además de antioxidantes, tienen pectina y son más bajos en hidratos. Sí recomienda que no sean consumidos en jugos. Y las pautas de esta alimentación con patrones de dieta mediterránea, como nombré, con grasas monoinsaturadas, la nórdica lleva las mismas pautas, más pescados. Yo siempre pienso en la situación socioeconómica también de nuestro país, que creo que es el gran desafío, ¿no? Pero bueno, sí indicar más vegetales, los frutos secos. La dieta de DASH, como recordamos, tenía patrones de la dieta mediterránea con agregado de lácteos, de leche, ¿sí?, descremada, evitar alimentos procesados. Y bueno, también recordar que este paciente es hipertenso. Estas pautas las encuentran en las normas KDIGO del 2022. Son pautas para evitar la cantidad de sodio en la dieta, ¿no? Por ejemplo, elegir frutas frescas, verduras, evitar todas esas salsas que a veces usamos en las ensaladas, como la César o las barbacoa. Ver el sodio oculto, porque no es cuestión que sea sin sal, sino buscar el sodio en los alimentos tan procesados que consumimos, ¿no? Bien, y bueno, acá está el paciente y faltarían muchos cuadritos más, que es todo lo que tenemos que tener en cuenta en un paciente con diabetes tipo 2, con LADA. Bueno, el conteo de hidratos, el índice glucémico como hablamos, la crononutrición, recomendar que el paciente haga las comidas en horarios, por ejemplo, intentar que almuerce antes de las 15, es médico, sé que es difícil, pero bueno, que consuma legumbres en lo posible, que ya empezó a hacer, las grasas mono, las grasas omega, las 6,
Después la hidratación, no llegó a ver bien los cuadros, pero bueno, el sueño reparador nocturno, un probiótico por día, y bueno, tener en cuenta que está haciendo ejercicio. Y al final, bueno, este es un ejemplo de comidas que son ricos en fibra, tiene 35 gramos de fibra. Obviamente, a veces parece fácil llegar, pero no es tan así. Consumir vegetales en las 2 comidas, como siempre recomendamos. El pan de salvado, bueno, si este paciente toma la levotiroxina temprano, podrá consumir salvado porque desayunaba más tarde. Agregar algún yogur por día, nueces, que tienen grasas mono y poliinsaturadas, y que sabemos que también es un prebiótico. Y bueno, remolacha, que tanto tienen prohibido los pacientes, que tiene rafinosa, estaquiosa, que son difíciles de digerir. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y espero no haberme excedido mucho. Gracias, Inés. Muy completo, la verdad aprendí un montón. Excelente con los horarios, chicas, no se pasaron ni un minuto. Y bueno, a ver si la audiencia se anima a hacer alguna pregunta acá a través del chat. Así aprovechamos, le sacamos el jugo a las chicas. ¿Nos ponés a todas para que nos veamos? O dejar de compartir pantalla, así podemos vernos todos. Ay, perdón, no me daba cuenta. Bueno, veo algunas caras conocidas, a ver si se animan. Yuquerí, Claudita Menseje, que la vi por ahí. Pedro. Bueno, acá tenemos una. A ver, Fer, ¿qué pensás de, no sé si pensaron en algún momento darle algún análogo de GLP-1 o liraglutide para descenso de peso al paciente? Sí. Sí, ahí vi la pregunta y hacía referencia a por qué en el 2017, creo, no se le había indicado. Desconozco la situación porque él ingresa en el 2019. En el poquito tiempo que lo vi, en ese mes y medio, viendo que no mejoraban sus glucemias y que tenía esa tendencia a la hiperglucemia, es que se decide iniciar insulinoterapia. Pero creo que el liraglutide hubiera sido una excelente opción también. No sé si hace referencia al descenso de peso ahora, teniendo en cuenta que tiene la enfermedad cardiovascular también, pero en el 2017 desconozco la indicación o la no indicación del liraglutide. En realidad la pregunta fue mía y porque, bueno, es un médico, viste que a veces los médicos somos los peores pacientes, pero ya en el 2017 se podría haber iniciado un paciente obeso, mórbido como era, y entonces haberle puesto una sulfodroga a un paciente con ese nivel de obesidad me parece que ya era empezar abajo, ¿no? Entonces, ya en el 2017 se podría haber intentado que baje esos 20 kilos y no esperar el evento cardiovascular que tuvo después para que él se asusta con el evento, no se asustó con los 12,9 de hemoglobina glicosilada del 2017. Eso me llamó la atención, que estuvo 3 años muy descompensada su hemoglobina glicosilada. Cuando él empieza y cambia el tratamiento, le va bien, pero todos esos anteriores años fue donde dañó su parte micro y macrovascular, ¿no? Era por eso la pregunta capciosa. Justamente esa, coincido, doctora, esa memoria metabólica es la que luego desencadena en la enfermedad cardiovascular, porque de hecho en ese momento él estaba compensado y él atribuye a su estrés, a su nivel de estrés, su tipo de personalidad también, que influye en eso, no se niega, pero creo que todo ese bagaje metabólico que él tenía, o toda esa historia, hizo que termine con ese desenlace cardiovascular. Coincido totalmente que se perdió mucho tiempo, se llegó tarde con el diagnóstico, pero lo importante es que
una vez en el consultorio, y teniendo en cuenta ese score que presentó Vero, ese score es fundamental tenerlo en el consultorio, porque uno muchas veces dice qué pasa que no responde, qué pasa que no responde, y seguimos pensando que tiene una diabetes tipo 2, capaz que le agregamos agentes orales o con buen criterio insulinizamos, pero con un diagnóstico de diabetes 2. Así que, bueno, ¿cuál era nuestro lema? Pensar en LADA. Claro. Perfecto, muchas gracias, chicas. Me encantó el Ateneo. Me pareció espectacular la actualización. Todos los artículos, súper, 2022-2023, así que nos viene bien a todos. La verdad que muy bueno. Sí, No hay ahí muchas hay polémica por los SGLT2, estoy leyendo en el chat, Sí, y creo que en este paciente se pensó más que nada en el beneficio que podía recibir la persona, específicamente este paciente. Por ahí es contextualizar, ¿no?, el paciente, la historia que tiene el paciente, y que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, en forma precoz, ¿no? No nos olvidemos de la edad del paciente. No nos olvidemos que tiene 43 años, que tiene una madre ya fallecida por infarto agudo de miocardio. Creo que lo que más pesó en este sentido es el beneficio a corto y a largo plazo, ¿no?, de lo que significa un SGLT2 en este paciente. No sé qué opinan las chicas. sí, yo quería aportar con respecto a los análogos de GLP-1, en el consenso en el panel de expertos que habló Vero, de italianos, habían hecho una mención a la dulaglutida, en un análisis post-hoc de 3 estudios, y se vio muy buen descenso de la hemoglobina glicosilada en pacientes LADA y descenso de peso, pero se vio por ahí mejor respuesta en pacientes con nivel de anticuerpos menor que los que tenían por ahí un nivel de anticuerpos mucho más alto. Pero sí, digamos, hay evidencia con dulaglutide. Bueno, y después, a ver, otra pregunta. Utilizando ICGLT2 como protector renal y cardiovascular. Vero, vos habías dado un algoritmo, creo. Sí, en estos pacientes puntualmente podríamos pensar, ya sea por enfermedad renal o cardiovascular establecida, como es el paciente Juan, tener la posibilidad y pensar en un CGLT2, sí. Y estaría bueno, este consenso, este grupo de italianos lo que hace es medir cada 6 meses, hay que ver la disponibilidad, ¿no?, donde uno trabaja, por supuesto, el péptido C. Si el péptido C está entre 0,3 y 0,7, aconsejan en el caso de una enfermedad renal o enfermedad cardiovascular el uso de estos fármacos. Bien. Acá nos dicen, el paciente tenía un diagnóstico de hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico más allá de los 75 de levotiroxina. El paciente, cuando llega a la consulta, refiere antecedentes de un diagnóstico de hipotiroidismo. Yo no puedo saber si fue un hipotiroidismo clínico o subclínico. Lo que sí, cuál fue mi conducta, ya que pedía la autoinmunidad para LADA, ver qué pasaba con ese anti-TPO. La verdad desconozco. Él 2 o 3 años previos, no sé con quién se atendió o si se estuvo atendiendo y no tenía los análisis previos. Pero bueno, cuando vieron el anti-TPO súper positivo que presentó al momento de pedir todo el perfil de autoinmunidad. El artículo que publiqué, que mostré en la presentación, hacía mucho hincapié en GAD, títulos altos, autoinmunidad por Hashimoto y más frecuente en hombres. No lo puse, pero les quería comentar, justamente Juan, sí. Sí. Y también dice que los pacientes que tienen el IA2A positivo tienen más asociación con enfermedad celíaca, y los que tienen GADA positivo más asociación con autoinmunidad tiroidea. Sí. Bien. No sé cómo estamos de tiempo, Victoria.
Y ya estamos, pero si queda alguna pregunta del público. Acá hay una de la Sí. dapaglifosina con infecciones urinarias. Yo la verdad, en experiencia, uno puede ver, justamente ayer debatíamos esto en otro grupo, no sé si lo ven más en los hombres o en las mujeres, en un momento pensamos que a lo mejor era más prevalente, o el paciente masculino es como que más expone, y la mujer que está más acostumbrada a tener infecciones no es tan frecuente en la mujer. Yo la verdad que no veo tantas infecciones urinarias por la dapaglifosina. Bien. Bueno, a ver. No, acá en el chat no tenemos. Inés, me gustaría, con respecto a lo que es la parte del conteo de hidratos de carbono de este paciente, no sé si le hubieras hecho alguna modificación o con respecto al ratio que él venía teniendo de 1 en 15. ¿Qué harías vos Interesante. con Juan? Claro, no, es muy interesante porque si uno se queda con el marco teórico, de acuerdo al peso, hay estudios que los pacientes que pesan más de 70 requieren un ratio más bajo, siempre 1 cada 10, y si vemos el grado de obesidad que tiene, iríamos a 1 unidad cada 3,5, pero como es LADA, que tiene características de la diabetes tipo 2, a mí me pareció genial, porque a veces los pacientes están muy insulinizados, entonces empezar con un ratio a lo mejor de 15, que pensamos que no va a andar tanto, y sin embargo persistió con eso, porque como hizo cambios de hábitos, que es lo más importante, descendió 20 kilos prácticamente, así que le alcanzaba ese ratio. Igualmente también dejó de consumir alimentos que tienen tanto alto índice como arroz, por ejemplo. Yo siempre le digo a los pacientes, medio plato de arroz equivale a 3 o 4 empanadas, tiene 45, 60 gramos de hidratos, es un montón. Entonces, también comentó, no dejarlo tal vez con combinaciones con vegetales o elegir arroz yamaní, pero me parece que estuvo muy bien porque abocaron todo al cambio de hábito. Incluso empezó a incorporar legumbres, que es difícil, porque en nuestra población recién ahora las están consumiendo más, que hay una orientación más macrobiótica. Ahora en los últimos años estamos consumiendo en todo sentido. Así que me parece que las intervenciones fueron muy buenas en Tucumán. Bien. Bueno, acá tenemos un comentario de Eva. En pacientes con inhibidores de SGLT2 como la dapaglifosina se recomienda la higiene posterior a la micción para prevenir las infecciones y la ingesta de abundante agua también. Para la pregunta anterior que nos habían hecho de dapaglifosina. Yo por ahí vi más infecciones genitales más que urinarias. Pero bueno, eso se va viendo con cada paciente. También he tenido un paciente que ha hecho infecciones urinarias a repetición a Streptococcus galactiae y ya no podía con su vida y se lo tuvimos que sacar. Pero bueno, no son muchos los casos, pero puede pasar. Exacto. Sí. Cuando pasa, por ahí va a haber que cambiar la droga. Bueno, creo que estamos llegando al fin de este hermoso Ateneo. La verdad que, bueno, me parece muy interesante el caso porque con el cambio que hubo en los últimos años con respecto a la clasificación de diabetes, que fue cambiando muchísimo, y las diferentes formas de presentación que estamos teniendo de diabetes en los pacientes, como en este caso, nos están obligando como a repensar un poco, ¿no? El esquema que tenemos en la cabeza, donde empiezan a haber confundidores que no nos permiten por ahí hacer un diagnóstico de certeza. Y como en el caso de Juan y la doctora Fernanda, que con muy buen tino, a pesar de ser un paciente obeso, de 40 años, con muy buen tino pensó que podría haber un componente de autoinmunidad y le pidió anticuerpos, cuando por ahí en otro momento se nos podría haber pasado, ¿no? Recordemos que en el año 94, cuando el doctor Simet clasifica y describe a los pacientes con diabetes LADA, él describía pacientes de 30 años, con una rápida evolución al requerimiento de insulina y de fenotipo delgado, más parecido a lo que es un paciente con diabetes 1 que pacientes con diabetes 2. O sea, ni por casualidad se nos ocurría pensarlo de esa forma. Y por otro lado, también es importante decir que
no es fácil el acceso al pedido de anticuerpos, sobre todo en pacientes del interior del país, que creo que Fernanda lo había dicho. Muchas veces las muestras hay que mandarlas a la capital, y eso también retarda los diagnósticos, ¿no? O se pierden en el camino y quedan pacientes sin diagnosticar. Así que bueno, creo que por eso es importante fomentar estos espacios de discusión, de divulgación de los grupos de trabajo para poder compartir estas experiencias o pacientes atípicos. Agradecer a toda la audiencia que se quedó, los que no se quedaron hasta el final y los que se quedaron también. Espero que les haya gustado. Agradezco nuevamente a la sociedad y a las 3 expositoras. No pudo haber salido mejor, chicas, así que, bueno, gracias a todas, y dicho esto, damos por finalizado el Ateneo. Gracias a todas, chicas. Gracias a todos Buenas por noches. estar, por unirse.